Hoy te enseñaré cómo instalar el nuevo Windows Rev 14 en tu PC paso a paso. Un Windows 11 Gaming que aumentará tus FPS en tus juegos e impulsará tu productividad al máximo. Todo el crédito para su creador, el youtuber Mauro Cerqueiro, y su canal, al igual que el link de descarga de la ISO, estarán en el primer comentario fijado. La primera novedad con respecto a la Rev 13 la encontramos primeramente en que este Windows Rev 14 ahora nos da la posibilidad de escoger si deseamos incluir o no el Windows Defender en nuestra instalación. Una vez instalado el sistema, vendría el asistente de validación y en segundos se reiniciaría el PC. Luego de reiniciado el PC, vendría el asistente de post instalación, donde primero nos pregunta si deseamos ejecutar el comando SFC Scan Now y luego comenzaría a instalar aplicaciones y optimizar el sistema de forma automática, y debemos esperar un poco hasta que se reinicie nuevamente el PC. Ya dentro del sistema vemos un fondo bonito y tenemos varios accesos directos en el escritorio, incluido una carpeta con apps y blog de notas que Mauro Cerqueiro recomienda su lectura. Este Windows Rev 14, como no podría ser de otra forma, cuenta con varias apps importantes, tales como la IA de Copilot, que como ven funciona sin problemas, y también contamos con la tienda de Microsoft por si deseas instalar tu Minecraft o tus aplicaciones favoritas. Si escribimos el comando winver, veríamos que este Windows Rev 14 estaría basado en Windows 11 24H2, concretamente la build 26100.2605. El sistema estaría ejecutando 26 procesos en segundo plano, y si nos vamos a la pestaña de rendimiento, la CPU estaría de un 4 al 5%, y en cuanto a la memoria RAM serían 1.6 GB de 4 GB posibles. Si nos vamos al explorador de Windows y vamos a sus propiedades, veríamos que este Windows Rev 14 estaría ocupando 14.5 GB de espacio en disk. Iremos como siempre al panel de control, y en este caso tendríamos primeramente la conexión a escritorio remoto, el navegador Edge, el Microsoft OneDrive y el compresor WinRAR 7.01. Si vamos a las actualizaciones, este Windows Rev 14 no tiene actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema, y si vamos a las características, ya incluye los NetFramework 3.5 y 4.8 activos, así como todas las características esenciales para un funcionamiento óptimo del sistema operativo. Si damos clic derecho en el escritorio no veríamos nada, pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, veríamos muchas herramientas, tales como, primeramente, herramientas del sistema, tales como configuraciones de impresora, firewall, Windows Update, etc. Luego optimizadores básicos para optimizar el sistema, las aplicaciones de producción y el streaming. Después tendríamos optimizadores gaming para optimizar la CPU, la RAM, el mouse, la latencia. Después tendríamos Windows limpieza con limpiadores y desinstaladores de aplicaciones. Después tendríamos el apartado de drivers con opciones online y los sitios oficiales de Nvidia, AMD e Intel. Después un apartado de entretenimiento con sitios web de series, películas, anime, deportes, y por último un apartado de donaciones para apoyar a Mauro Cerqueiro en este gran proyecto de Windows. La personalización de este sistema estaría en el apartado visual del menú extendido. Nos saldría el siguiente menú con los siguientes apartados: coloración del sistema, barra de tareas y transparencia del sistema, configurar el volumen de los iconos del escritorio, configurar el menú contextual, configurar la posición de la barra de tareas, fondos de pantalla, los temas y configurar el color de menú contextual. Si damos la tecla G, veríamos que tenemos varios temas para establecer en este Windows Rev 14, aunque ya viene el tema Windows instalado por defecto. Si nos vamos a la configuración, podremos notar que el sistema no tiene medicina, así que tendrán que ponérsela a ustedes. En las aplicaciones, como no podía ser de otra manera, incluye las aplicaciones de Xbox para tus juegos, y el servicio de Windows Update funciona sin dificultades. Recuerda que Windows Defender es opcional para el usuario desde el asistente de instalación del sistema. Recuerda que si te interesa este Windows Rev 14, te dejaré el enlace de descarga de la ISO, así como el canal de su creador, Mauro Cerqueiro, en el primer comentario fijado. Y si quieres más videos sobre este gran proyecto de Windows, haz clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí. Hoy te enseñaré cómo instalar el nuevo Windows Rev 14 en tu PC paso a paso. Un Windows 10 Gaming que aumentará tus FPS en tus juegos e impulsará tu productividad al máximo. Todo el crédito para su creador, el youtuber Mauro Cerqueiro, y su canal, al igual que el link de descarga de la ISO, estarán en el comentario fijado. La primera novedad con respecto a la Rev 13 la encontramos primeramente en que este Windows Rev 14 ahora nos da la posibilidad de escoger si deseamos incluir o no el Windows Defender en nuestra instalación. En este caso, escogeré la opción sin Windows Defender. Una vez instalado el sistema, vendría el asistente de validación y en segundos se reiniciaría el PC. Luego de reiniciado el PC, vendría el asistente de post instalación, donde primero nos pregunta si deseamos ejecutar el comando SFC Scan Now y luego comenzaría a instalar aplicaciones y optimizar el sistema de forma automática, y debemos esperar un poco hasta que se reinicie nuevamente el PC. Ya dentro del sistema vemos un fondo bonito y tenemos varios accesos directos en el escritorio. Este Windows Rev 14 tiene aplicaciones importantes como
como la IA de Copilot, y también contamos con la tienda de Microsoft por si deseas instalar tu Minecraft o tus aplicaciones favoritas. Si escribimos el comando winver, este Winteros Ref 14 estaría basado en Windows 10 22H2, concretamente la build 19045.5247. El sistema estaría ejecutando 26 procesos en segundo plano, la CPU estaría de un 4 al 5% de uso, y en cuanto a la memoria RAM serían 1.3 GB de 4 GB posibles. Estaría ocupando 11.5 GB de espacio en disco. Y en cuanto a aplicaciones instaladas, tendríamos primeramente la conexión a escritorio remoto, la herramienta recortes, el navegador Edge, el Microsoft OneDrive, el software Paint y el compresor WinRAR 7.01. Este Winteros Ref 14 tiene 3 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Ya incluye los Net Framework 3.5 y 4.8 ya activos, así como todas las características esenciales para un funcionamiento óptimo del sistema operativo. Si nos vamos a la configuración, podremos notar que el sistema no tiene medicina. En las aplicaciones, además de la tienda de Windows, incluye las aplicaciones de Xbox para sus juegos. Recuerde que el Windows Defender es opcional desde el inicio de la instalación del sistema y el servicio de Windows Update funciona sin dificultades. Si damos clic derecho en el escritorio no veríamos nada, pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, veríamos muchas herramientas. Primeramente herramientas del sistema, luego optimizadores básicos para optimizar el streaming y las aplicaciones de producción. Después tendríamos optimizadores gaming para optimizar la CPU, la RAM. Después Winteros limpieza con limpiadores y desinstaladores de aplicaciones. Después tendríamos el apartado de drivers con opciones online y los sitios oficiales de Nvidia, AMD e Intel. Después un apartado de entretenimiento con sitios web de series, películas, anime y deportes. Y por último un apartado de donaciones para apoyar a Mauro Cerqueiro en este gran proyecto de Winteros. La personalización de este sistema estaría en el apartado visual del menú extendido y al dar clic nos saldría el siguiente menú con los siguientes apartados: coloración del sistema, estilo del menú de Windows, barra de tareas y transparencia del sistema, configurar el volumen de los iconos del escritorio, fondos de pantalla, los temas y configurar el color del menú contextual. Recuerda que si te interesa este Winteros Ref 14, te dejaré el enlace de la ISO en el primer comentario fijado, así como el canal de su creador, Mauro Cerqueiro. Y si quieres más videos sobre este excelente proyecto de Winteros, haz clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí. Vamos a irnos a lo que sería la máquina virtual, ya lo tenemos ya acá corriendo. Recuerden que los requisitos para correr este sistema serían los mismos que para Windows 11. Sobre todo porque es una build moderna, una build basada en 24H2. Esta máquina virtual la estamos utilizando en VMware Pro. Y estamos utilizando 4 GB de RAM y un procesador de 2 núcleos y 2 hilos. Vamos a ponerlo un poco más grande para hacer un poco mejor la experiencia. Vamos a darle siguiente y vamos a comenzar con la instalación de este Winteros Ref 14 basado en Windows 11 LTCC 24H2. Como es característico y la primera diferencia que encontramos con respecto al Winteros Ref 13 del año pasado, Mauro Cerqueiro en este Winteros Ref 14 decidió darle la posibilidad a los usuarios de poder escoger si queremos el de Windows Defender o no. Esto ya lo habíamos visto en otros Windows modificados, tales como Ghost Spectre, tales como Windows X Lite de FB Conan, que te dejaban escoger si deseabas el Windows Defender o no. Pero en Windows modificados de habla hispana, por lo general no te daban esa opción. En este caso, Mauro Cerqueiro en este Winteros Ref 14, en todas las versiones de la Ref 14, da la posibilidad de mantener el Windows Defender o quitarlo. En este caso yo voy a escoger sin Defender de manera particular, pero si te gusta el Defender debes escoger la opción que dice Defender sí. Vamos a seguir, vamos a darle siguiente. Recuerda que si te gusta el directo, te gusta este sistema, puedes dejar tu like, suscribirte al canal si no lo has hecho y quédate para que veas cómo sería la instalación de este Winteros Ref 14, un sistema gaming con muchas optimizaciones, ya sea para tus juegos favoritos, para la productividad, para el streaming. En fin, quédate a ver este directo que
que te va a gustar mucho. Ya estamos ya lo que sería preparando los archivos para la instalación. Ya nos sale lo que sería ya el inicio clásico de Windows 11. El idioma español España. Continuamos. Español. Teclado en español. Ahora está comprobando si hay actualizaciones. Esto es simplemente porque tengo la máquina virtual conectada a la red. Me está detectando el internet y por eso está comprobando si hay actualizaciones. Pero si ustedes lo instalan sin conexión, les va a salir que este paso se lo voy a omitir. Nos pide la cuenta de Microsoft. Vamos a dar opciones de inicio de sesión. Vamos a dar donde dice unirse a un dominio. Y aquí vamos a poner el nombre, en este caso el nombre del canal de System, que es el nombre del canal. Contraseña lo vamos a dejar tal cual. Aquí vamos a poner que no siempre, porque no queremos enviar ninguna información, ningún dato a Microsoft. No queremos que recopilen ningún tipo de información. Así que vamos a dar no en todo. Y vamos a continuar con la instalación de este Winteros Ref 14. Estamos haciendo la instalación de este sistema gaming en tiempo real, en vivo, para que lo puedas hacer también en casa si lo deseas instalar. El enlace de descarga a este Winteros Ref 14 basado en Windows 11 LTCC 24H2. El enlace lo van a tener en el comentario fijado una vez termine este directo y YouTube lo procese como video. Recuerden que el enlace va a tener acortadores para mantener lo que sería el desarrollo del canal. Por si deseas probar este sistema, nada más que se acabe el directo, puedes entrar al video en 1 o 2 horas después y ya estaría ya el enlace de descarga. Ya entramos en lo que sería la última parte de una instalación cualquiera de Windows 11. Y nos dice que no desconectemos la PC. Tenemos que mantenernos ahí, no podemos reiniciar, no podemos apagar. Es importante porque pudiera haber algún problema y tendríamos que volver a instalar entonces todo el sistema. Ya nos dice que casi hemos terminado. Y este sería como tal el Winteros Ref 14 basado en Windows 11 LTCC 24H2. Ahora nos saldría lo que siempre sale en Winteros, que es el asistente de validación. Tenemos que esperar unos segundos a que este comando, este cmd, nos diga que se ha validado correctamente el sistema. Que se haya validado no quiere decir de que tenga medicina o que se haya ya comprobado que tiene medicina. No, esto es como para verificar de que la instalación fue correcta. Y el sistema entonces se va a reiniciar. Nos sale ese cartel y entonces después se va a reiniciar. Pero esto no quiere decir de que el sistema se le haya puesto medicina. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya se reinició. Automáticamente nos da la bienvenida. Y ahora siempre en todos los proyectos de Winteros nos va a salir otra ventana CMD con lo que sería el asistente de post instalación. Es decir, nos va a instalar lo que serían las herramientas, algunas aplicaciones importantes, etcétera. Tenemos que esperar. Nos dice, por favor, espere un momento, no cierre esta ventana. Debemos esperar hasta que nos salga la primera vez, iniciando el proceso de instalación. Y nos pregunta al principio que si queremos aplicar el comando SFC Scan Now. Ustedes si quieren le pueden quedar en la S que sí o en la N que no. En este caso le voy a decir que no. Pero si desean pueden hacer el proceso de SFC Scan Now, que lo que hace es revisar la integridad del sistema. Ya yo lo he hecho y no tiene ningún tipo de problema. Le dije que no y ahora comenzaría lo que sería la instalación de aplicaciones y optimizaciones. Debemos esperar cierto tiempo
No se demora mucho, ya va por el 43%. No es que suba de 1% a 1%, sube casi siempre de 20 en 20, de 10 en 10. Ya va por un 95%, es muy rápido. En menos de un minuto se hace toda esta optimización. Y entonces nos dice que se va a cerrar la sesión nuevamente y se va a reiniciar el sistema. Esto es automático, es muy rápido, no les va a tomar ni 2 minutos. Y es el asistente primero, el asistente de validación y después el asistente de post instalación. Esto es siempre desde las versiones iniciales de Winteros. Y ya tendríamos lo que sería el sistema. Vamos a irnos a configuración de pantalla para ponerlo en grande, porque esta pantalla cortica no molesta a la vista. Y ya así sería como tal este Winteros Rev 14 basado en Windows 11 LTCC 24H2. Vemos que tenemos un fondo bonito con este árbol en el centro. Tenemos como acceso directo en el escritorio este equipo, papelera de reciclaje, la web de apoyo al proyecto y el navegador Edge. Y una carpeta que se llama Abrirme, donde tenemos un script para el menú contextual, una aplicación que se llama Menú Files, un bloc de notas que se llama Instalación, donde nos muestra los logs de todo lo que se hizo, como por ejemplo el validador de instalación, el nombre del disco, la optimización mínima de tareas, modo de juego desactivado, reparación error, otras configuraciones, WinRAR instalado, menú contextual de WinterOS y la post instalación, todo lo que se hizo. Y tenemos otro bloc de notas que se llama leer esto, donde son indicaciones que debemos leer de parte del creador Mauro Cerqueiro, que nos dice que debemos leer eso. Eso se lo dejo a ustedes para que lo lean más adelante. Vamos a irnos a lo que sería el comando WinVer para ver la versión. Y en este caso, como les había dicho, está basado en Windows 11 Enterprise LTCC 24H2. Concretamente la compilación, la build 26100.2605. Una build bastante actual. Ya han salido varias, pero es bastante actual. Y está basado en 24H2. Recuerden, como es Windows 11 Enterprise LTCC, aquí no hay tienda de Microsoft por ningún lado. Sistema LTCC no tiene la tienda de Microsoft. Eso es para que lo tengan en cuenta. Nos vamos a ir al administrador de tareas para ver su rendimiento general. Y vemos que en reposo estaríamos usando 23 procesos en segundo plano. Ahora bajó a 22. Así que estaría muy bien para tratarse de un Windows 11. Si nos vamos a la CPU, vemos que está entre un 3 y un 5%. Muy bien. Muy bien la CPU. Recuerda que estamos en reposo, no estamos haciendo nada. Y en cuanto a la memoria RAM ocupada, tendríamos 1.4 GB de 4 GB posibles. 1.4 GB, excelente, para tratarse de un Windows 11 tan moderno. Recuerden que esta máquina virtual la estamos corriendo con 4 GB de RAM y un procesador de 2 núcleos y 2 hilos. Es lo que tenemos. Y hasta ahora el rendimiento estaría muy bien para este Winteros Rev 14. Si nos vamos al explorador, veríamos que esta ISO ocupa 3.93 GB de espacio. Sí, la ISO, cuando la vayan a descargar, ocupa 3.93 GB. Así que no es una ISO tan grande. Cuando una ISO oficial de Windows 11 se pasa de los 5 GB ya. Si nos vamos al disco local 6 y damos propiedades, vamos a ver que el sistema estaría ocupando 12.7 GB de espacio en disco. Estaría correcto. Cuando un oficial está sobre esa misma capacidad de disco. 12.7 GB. Nos vamos a ir ahora a lo que sería el panel de control para ver las aplicaciones que tiene instaladas este sistema. Y vemos que tenemos las siguientes aplicaciones: conexión a escritorio remoto, herramientas recortes,
el navegador Edge, el software Paint para las imágenes y el compresor WinRAR 7.01. Esas serían las aplicaciones que trae el sistema. Si vamos a las actualizaciones, vemos que tenemos una actualización para garantizar la estabilidad del sistema. Y si vamos a las características, ya el sistema incluye el NetFramework 3.5 y 4.8. Características de multimedia, compatibilidad con el protocolo de archivos SMB, compatibilidad de API, componentes heredados, imprimir en PDF sin problemas, servicio de impresión, así que con la impresión no vamos a tener problemas, simple TCP/IP, SMB Direct, Windows PowerShell 2.0 y carpetas de cliente. Si tenemos todo lo necesario para que el sistema corra sin ningún tipo de problema. Recuerden que el Windows Defender acá no tenemos porque lo escogimos que no tenía Defender. Se puede escoger de manera opcional desde el menú de inicio de la instalación. Recuerden que salen dos opciones si lo queremos con Defender o sin Defender. Y para este caso, en esta review de este directo, escogimos sin Defender. Así que vamos a irnos a lo que sería la configuración para ver un poco las características del sistema. Y aquí arriba nos sale un cartel en azulito que Windows no tiene medicina. Acá arriba. No tiene medicina. Ya ustedes saben lo que yo quiero decir cuando dice que Windows no tiene medicina. Es lo que no nos permite poner temas, no nos permite cambiar el fondo de pantalla en un momento. Así que tienen que ponerle la medicina, ya sea de manera oficial o de manera alternativa. Vamos a irnos a las aplicaciones como tal, aunque ya vimos en el panel de control, pero como tal las aplicaciones de Windows no tenemos ninguna. Nada más tenemos las aplicaciones que vimos en el panel de control. Es decir, aquí no tenemos las aplicaciones de Xbox, aquí no tenemos otras aplicaciones bloatware del sistema, aquí no tenemos tienda de Microsoft, aquí no tenemos nada de eso. Si nos vamos a privacidad y seguridad, ya había dicho lo del Defender que es opcional. Y si vamos a Windows Update, nos dicen que las actualizaciones están en pausa hasta el 11 de junio del año 3000. Pero si le damos reanudar actualizaciones, el sistema se va a actualizar. No recomiendo que se actualice porque este sistema fue modificado y optimizado para que los juegos y las aplicaciones de producción corran al máximo. Si actualizan, pueden romper un poco el trabajo que ha hecho Mauro Cerqueiro optimizando este sistema. Pero bueno, cada quien escoge su manera de ser como usuario. Si damos clic derecho en el escritorio, no teníamos nada. Simplemente el menú de Windows 10. Pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, tendríamos varias opciones. Varias opciones, al igual que Minions y otros modificados, tendríamos lo que sería el Windows menú. Que en este caso tendríamos lo siguiente. Primeramente, Windows herramientas, donde tendríamos reiniciar el explorador de archivos, reparar la caché de los iconos, configurar complementos, configurar el firewall, configurar Windows Update, si lo queremos quitar o no, configurar OneDrive, ponerle medicina a Windows y a Office. Así que desde aquí mismo con esta opción en Windows herramientas pueden poner medicina al sistema. Así que ténganlo en cuenta. Instalar Office o instalar Equalizer Apple. Después más abajo tenemos Windows optimizadores básicos, donde tenemos optimizar el streaming y optimizar aplicaciones de producción. Después tenemos Windows optimizadores gaming, donde tenemos para optimizar gaming de forma global, optimizar juegos y emuladores, configurar componentes, configurar Meltdown y Spectre y una herramienta evaluatoria. Después tendríamos Windows limpieza, con un limpiador general, un limpiador de archivos temporales, la herramienta DINS y CHKDSK y un desinstalador de aplicaciones. Después tendríamos un apartado para drivers con dos opciones para instalar drivers, los sitios de Nvidia, AMD e Intel oficiales,
los sitios para Intel y tanto para Ethernet como para Wi-Fi, los drivers de Realtek, los drivers de Broadcom y desinstalar drivers de video y de audio de manera automática. Después tendríamos un apartado de entretenimiento con series, películas, deporte, animes que nos brinda Mauro para que uno pueda entrar de manera directa. Tenemos un apartado de donaciones por si queremos apoyar al proyecto de Winteros y a Mauro Cerqueiro. Y tendríamos el apartado visual o personalización del sistema, aquí donde dice Winteros Visual, y damos un clic donde dice configurar visualización. Aquí nos va a salir otro menú. En este menú tenemos lo siguiente: coloración del sistema. Esto si queremos ponerlo en modo claro o modo oscuro. Barra de tareas y transparencia del sistema. Nos vamos a ir ahora a configurar menú, configurar los volúmenes de los iconos del escritorio. Después configurar menú contextual. Configurar la posición de la barra de tareas. Vamos a darle a la tecla E. Nos dice que la opción V1 es la que está por defecto y tiene una opción V2 dando en la tecla B. Vamos a darle a la tecla B y automáticamente del centro que estaban los iconos, el menú inicio estaba en el centro, se pasó para lo que sería la esquina inferior izquierda. Esta sería la opción V2, que de hecho me gusta más que la V1. Vamos a darle 0 de nuevo para ir hacia atrás. Después tendríamos los fondos de pantalla, tocando la tecla F. Y nos manda hacia una web. Vamos aquí a configurar lo que sería el Microsoft Edge. Vamos a decirle no permitir. Y nos manda hacia esta web, que es una web de fondos animados y de fondos estáticos. Por si queremos descargar de manera directa un fondo y ponerlo como fondo de escritorio. Ese sería el caso de los fondos. Tendríamos si tocamos la tecla G, tendríamos lo que serían los temas. Tenemos el tema sin guardar. Tenemos Windows claro, Windows oscuro, contenido destacado de Windows, tema brillo, movimiento capturado, amanecer, flujo y el tema Winteros, que es el que viene por defecto en el sistema ya aplicado. Y lo otro sería configurar el color del menú contextual. Sí, que sea, si es la aplicación, que sea claro o oscuro. Eso sería todo con respecto a la personalización y al contenido visual del sistema. Ya esta sería como tal toda la review en sentido general de este sistema. Opciones similares a este Winteros Rev 14. Tendríamos a Kernel OS. Tendríamos a Ghost Spectre en sus últimas versiones. Tendríamos a Gamer OS V4. Tendríamos esas serían las principales. Tendríamos a Windows X Lite más Atlas OS, que también tienes la review en el canal. Esa fusión de Windows X Lite más Atlas OS también es muy buena para gaming. Tendríamos a Tomex, tendríamos a Show OS. Esas serían las versiones gaming similares a este Winteros Rev 14 de su creador Mauro Cerqueiro. Recuerden que la ISO pesa 3.93 GB, compatible completamente con Rufus y con Ventoy para hacerla USB booteable. No tiene ningún tipo de restricción, ni de TPM, ni Secure Boot, ni nada. Vieron que viene con cuenta de Microsoft al inicio, pero se puede unirse a un dominio y burlar simplemente lo que sería esto de la cuenta de Microsoft. Vimos que se puede escoger ya sea Defender o sin Defender, que se puede actualizar en caso que se desee, aunque no es recomendable. Basado en Windows 11 LTCC 24H2, consumiendo 12.7 GB de espacio en disco. Y vimos que tiene grandes optimizaciones para gaming, streaming y productividad. Este sería entonces a grandes rasgos el Winteros Rev 14
basado en Windows 11 LTCC 24H2. Si no tienen ninguna duda, entonces sería todo. Recuerden que el canal, la descarga de la ISO estará en el primer comentario fijado una vez que YouTube procese este directo como video. Recuerden que el enlace tendrá 2 acortadores para mantener el desarrollo del canal. Gracias por estar acá en el día de hoy. Cuídense mucho y muchas bendiciones para todos. Winteros Rev 14, última versión del sistema optimizado para gaming del youtuber Mauro Cerqueiro. Sistema excelente. Y en este caso vamos a ver la versión basada en Windows 10 LTCC 1809. Estamos corriendo este sistema en una máquina virtual de VMware Pro 17. Y tenemos puesta una CPU de 2 núcleos y 2 hilos y 4 GB de memoria RAM como especificaciones generales de la máquina virtual. Vamos a darle siguiente y vamos a darle instalar. Vamos a poner esto en pantalla completa. Recuerda que si te gusta este contenido, estas reviews de sistemas operativos modificados, si eres amante a la tecnología, puedes dejar tu like en el directo, compartirlo y suscribirte al canal si así lo deseas. Lo primero que nos sale, y es una diferencia que con respecto a la Rev 13 del año anterior, Mauro Cerqueiro en esta Rev 14 en todas las versiones nos da la posibilidad al usuario de si queremos el Windows Defender o no. Nos da 2 opciones. Ya esto lo habíamos visto ya en otros modificados, como serían Windows X Lite, como sería Ghost Spectre, que nos da la posibilidad de si queremos Windows Defender o no. En este caso, Mauro Cerqueiro, en este Winteros Rev 14, nos da la posibilidad de escoger si queremos Windows Defender o no. En mi caso, le diré que no, pero si eres amante de Windows Defender, como antivirus predeterminado del sistema, podemos hacerlo. Yo en mi caso le diré que no. Esta ISO, el enlace de descarga va a estar en el comentario fijado. El enlace de descarga va a tener acortadores para mantener como tal el desarrollo del canal. Poder seguir haciendo estos directos, estos videos, estas reviews que yo les traigo todas las semanas. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, nos saldría lo que sería el idioma. Lo dejamos en español España. La distribución del teclado, español, omitimos. Y esperamos a que se comiencen las configuraciones de red en este caso. La máquina virtual ya como tal se conectó a la red física que tengo de internet. Y entonces ahorita está revisando todo lo que sería el tema de las configuraciones, actualizaciones, en fin. Está viendo el tema de la cuenta. Nos pide una cuenta de Microsoft, pero en este caso le vamos a dar unirse a un dominio, porque no nos vamos a conectar con la cuenta de Microsoft. Ya nos va a pedir el nombre, contraseña, no lo vamos a poner contraseña de momento. Y vamos a continuar con la instalación. Ya culminó lo que sería la instalación de aplicaciones y ya se reiniciaría el PC. Y ahora cuando entre debería entrar completamente ya lo que sería el escritorio con todas las optimizaciones del sistema ya realizadas ya. Y esto ya sería el Winteros Rev 14 basado en Windows 10 LTCC 1809. Esta versión está destinada para PC de bajos recursos, aunque en esta máquina virtual de VMware 17 Pro la estamos corriendo con un procesador de 2 núcleos y 2 hilos y 4 GB de memoria RAM. Tenemos fondo de pantalla con este árbol al estilo invierno, al estilo Winteros. Tenemos en el escritorio accesos directos a este equipo, papelera de reciclaje, el navegador Edge, un acceso directo para apoyar al proyecto de Winteros y una carpeta que se llama Abrirme, que si la abrimos tenemos un script para el menú contextual, tenemos una aplicación que dice Menú Files, tenemos un blog de notas que se llama Instalación, que nos sale como un log de todo lo que se hizo en el asistente de post instalación, como por ejemplo validación del instalador, nombre del disco aplicado, optimización mínima de tareas, modo de juegos desactivado, reparación de errores, otras configuraciones, se instaló WinRAR, se instaló el Microsoft Edge, se instaló el menú contextual de Winteros y se finalizó el proceso.
Y tenemos uno que se llama Leer esto, donde Mauro nos explica todo con respecto al proyecto de Winteros. Es importante que lo lean si tienen alguna duda. Y vamos a ver directamente el comando WinVer. Y en este caso, como ya les había adelantado, este Winteros Ref 14 estaría basado en Windows 10 LTCC 1809. Concretamente la build 17763.6659. Windows 10 Enterprise LTCC 1809. Esta ISO, este sistema lo pueden utilizar en una PC de bajos recursos sin problema. Siempre teniendo en cuenta de que al ser una build un poco antigua, los juegos que jueguen aquí en este sistema no deben ser tan modernos porque pudiera haber un problema de compatibilidad con respecto a la build esta de Windows 10, que es un poco antigua, y quizás a los juegos modernos que no sean compatibles con este sistema. Entonces ahora vamos a pasar a lo que sería el administrador de tareas para ver su rendimiento general. Y dice que tenemos 19 procesos en segundo plano. Muy bien, en reposo, aquí no tenemos nada instalado, no estamos haciendo nada. 19 procesos en segundo plano estaría muy bien. Si vamos a la pestaña de rendimiento, la CPU estaría con un 2%, un 1%, casi prácticamente sin uso. Ahora bajo a 0. Casi sin uso de ningún tipo, estaría muy bien. Y en cuanto a la memoria RAM, tendríamos 1004 megas. Es decir, menos de 1 giga de 4 gigas posibles. Estaría muy bien optimizado. El rendimiento sería excelente de este Winteros Ref 14 basado en Windows 10 LTCC 1809. Nos vamos a ir ahora a lo que sería el explorador de Windows. Y aquí nos sale el tamaño de la ISO. Esta ISO tiene un peso de 4 gigas. Recuerden que sería compatible completamente con Rufus y con Ventoy a la hora de hacer el booteable. Y al ser de 4 gigas ya nos obliga un poco a que si vas a hacer la memoria booteable, debes tener en cuenta de que debería ser una memoria de 8 gigas como mínimo para poder hacer la USB booteable. Si nos vamos al disco local C y le damos propiedades, veríamos que este Winteros Ref 14 estaría ocupando 13.8 gigas de espacio en disco. Debido a que tiene muchas aplicaciones que vamos a ver más adelante en los menús extendidos. Y por eso como que crece un poco el espacio en disco. Pero serían 13.8 gigas. Ahora nos vamos a ir al panel de control. Aquí pueden ver que no tenemos menú de inicio clásico. Aquí tenemos el menú de inicio un poco reducido. El menú de inicio minimalista de Windows 10. Aquí no tenemos Start is Back. Aquí no tenemos Start or Back. Nada, todo muy sencillo y muy clásico al estilo Windows 10 oficial. Si vamos a los programas, vamos a ver que en este caso tenemos nada más el Microsoft Edge como navegador predeterminado del sistema y el compresor WinRAR 7.01. Son los únicos programas que tiene este sistema instalado. Si vamos a las actualizaciones, vemos que tenemos 4 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Importante. Y si vamos a las características, este Winteros Ref 14 basado en Windows 10 LTCC 1809 ya incluye el NetFramework 3.5, que es el único NetFramework que estaría disponible para este tipo de versión, ya que es una versión basada en 1809. Tenemos varias opciones, características multimedia, compatibilidad de API, escritor de documentos, imprimir en PDF, es decir que la impresión no hay problemas, Internet Explorer 11, componentes de Legacy, servicios avanzados de NetFramework 4.7, así que lo tiene incluido, servicio de impresión de documentos, TCP/IP, SMB Direct, Windows PowerShell 2.0 y carpetas de cliente. Es decir, tiene todas las características que se necesita para correr este sistema sin ningún tipo de problemas. Si pasamos a lo que sería la configuración, nos sale un cartel azul aquí en la parte de abajo,
bien chiquitico, pero sale, que nos dice que este sistema no tiene medicina. El que ya ha visto mi canal sabe cuando yo digo que no tiene medicina. No puedo decir exactamente las palabras que dice ahí porque YouTube como que no le gusta esas palabras. Yo digo que no tiene medicina. Hay que ponerle medicina para que el Windows esté completamente bien y que todas sus funciones que funcionen correctamente. La medicina saben que se la pueden poner de manera oficial o de manera alternativa. Pero al sistema después que se instala hay que poner la medicina, después los drivers, en fin. Pero tengan en cuenta que simplemente este Winter Ref 14 no tiene medicina y hay que ponérsela. Si nos vamos a las aplicaciones, ya habíamos visto que teníamos el Microsoft Edge como navegador predeterminado y teníamos el compresor WinRAR 7.01. Pero no tenemos más aplicaciones ni de Windows ni nada. Aquí acuérdense que esto es un Windows 10 LTCC. Aquí no tenemos tienda de Microsoft. Aquí no tenemos aplicaciones de Xbox. Aquí no tenemos ninguna aplicación del sistema de Windows como tal de manera oficial. Aquí todo fue removido para buscar la optimización del propio sistema en sí. Así que ya saben, para que lo tengan en cuenta. Si nos vamos a actualización y seguridad, nos dice que el Windows Update, las actualizaciones están pausadas y se van a reanudar el 11 de junio del año 3000. Pero si le damos reanudar actualizaciones, vemos que empieza a buscar actualizaciones sin problema. ¿Poder actualizar el sistema? Sí se puede. ¿Es recomendable? Los sistemas modificados no se recomienda la actualización del sistema porque rompe con todo lo que ha hecho Mauro Cerqueiro para optimizar este sistema. ¿Sí? Si removió componentes, removió servicios o algo para que el sistema corriera más rápido, al usted actualizar el sistema y entren nuevos archivos de la base de datos de Microsoft, ya está como que rompiendo un poco el trabajo que hizo Mauro Cerqueiro para que el sistema estuviera bien. Entonces no sería recomendable. De todas maneras, Mauro no lo quita, el Windows Update no lo quita y el usuario puede actualizar o no. Mi recomendación es que no. Pero bueno, cada usuario tiene su forma de pensar y de actuar. En el caso de Minios, por ejemplo, en las últimas versiones de Minios, Daniel Rodríguez, creador de Minios, lo quita. No le da acceso al Windows Update. Para eso mismo, para que no rompa con la optimización que le hace a su sistema operativo. Pero de poder se puede actualizar sin problemas. Vamos a ver un poco lo que sería el menú extendido de Winteros, que al igual que Minios tiene bastantes aplicaciones. Y sería de la forma siguiente. Si damos clic derecho en el escritorio, no vamos a ver nada. Simplemente el menú contextual del sistema de Windows 10. El menú contextual de Windows 10. Pero si dejamos la tecla Shift presionada, es decir, la tecla de mayúsculas presionada, más el clic derecho, nos va a aparecer una serie de herramientas y de apartados que vamos a ver ahora mismo de manera exhaustiva. Primero nos va a aparecer Winteros herramientas, que son herramientas interesantes e importantes que nos van a servir y que son propias del sistema. Por ejemplo, tenemos reiniciar el explorador de archivos, reparar la caché de iconos, configurar complementos, configurar el firewall, configurar el Windows Update, por si queremos desactivarlo o activarlo, configurar OneDrive, ponerle la medicina a Windows y a Office. Aquí pueden aprovechar este apartado en el menú contextual para ponerle la medicina al sistema. Y a Office si se lo instalan. Más abajo tenemos instalar Office. Así que podemos instalar, en el de abajo ponemos ya instalarlo y subir arriba y escogerlo y ponerle la medicina. Ya ahí en dos apartados, uno arriba del otro. Y abajo instalar Equalizer App. Después tenemos Winteros OS optimizadores básicos. Tenemos para optimizar el streaming y para optimizar aplicaciones de producción. Más abajo, optimizadores gaming. Para lo que sería el juego, optimizar el gaming global, juegos y emuladores, configurar componentes, configurar lo que sería el Meltdown y el Spectre y una herramienta evaluatoria para tus juegos.
Aquí como tal no voy a entrar en especificidades de cada uno de los elementos, pero se los muestro para que cada uno lo pruebe de manera personal. Más abajo tenemos Winteros limpieza, donde tendríamos un limpiador general, un limpiador de archivos temporales, la herramienta DISM y CHK-DSK y un desinstalador de aplicaciones. Y aquí prácticamente no tenemos que instalar, con todo esto que tenemos en el menú extendido, no tenemos que instalar casi aplicaciones porque todo está incluido. Más abajo tenemos un apartado para drivers, donde tenemos un instalador de drivers, dos opciones por URL. Tenemos los sitios oficiales de Nvidia, AMD e Intel. Tenemos drivers de Ethernet de Intel. Tenemos drivers para Intel también, para los drivers de Wi-Fi. Drivers de Realtek, de Broadcom. Y tenemos para desinstalar drivers de video o de audio con un programa de manera online. Tenemos todo esto. Después tenemos lo que sería Winteros entretenimiento, que serían sitios de películas anime, películas, deportes, series. Una opción que nos da Mauro para que el usuario se entretenga y no tenga que buscar directamente de manera personal estos sitios. Ya simplemente accesos directos aquí a este tipo de sitios. Y después tenemos Winteros, donaciones y contactos para apoyar a Mauro Cerqueiro en este proyecto de Winteros. Después tenemos lo que sería Winteros visual, que si le damos configurar visualización, siempre nos va a abrir un menú como este con las siguientes opciones. Primeramente tenemos la coloración del sistema. Esto es para ver si lo podemos poner en modo claro o modo oscuro. Estilo del menú de Windows. Barra de tareas y transparencia del sistema. Configurar volumen de los iconos del escritorio. Fondos de pantalla. Temas y configurar el color del menú contextual. Por ejemplo, si le voy a dar los fondos de pantalla, vamos a dar la tecla E. Y lo que nos va a hacer es que nos va a cargar. En este caso vamos a configurar el Edge. Nos va a cargar un sitio de fondos animados, donde podemos poner nuestros fondos animados de una manera rápida. Descargamos, ponemos y ya. Mauro nos da esa posibilidad con este acceso directo a esta web. Ese es en el caso de los fondos. Si regresamos al menú, vamos a darle 0, que con el 0 regresamos al inicio. Vamos a poner lo que serían los temas. Vamos a darle la tecla F. Y estos serían los temas que tenemos en este Winteros Rev 14 basados en Windows 10, LTCC y 1809. Tenemos el tema de Windows, los predeterminados, el Windows 10 y Flores. Y tenemos el tema instalado, que sería el Winteros que viene por defecto en el sistema. Eso con respecto al tema visual.